Bueno, ¿qué tal chicos? Siendo 4:10 de la tarde, eh, quiero presentarles antes que nada a Mireia y a Noé. Ellos nos están ayudando hoy para la ponencia de RAS acerca de Raspberry. De paso, agradecerles por estar participando y apoyándonos aquí. Ellos se encargarán de hacer la ponencia el día de hoy, les explicarán todos los conocimientos que ellos tienen y esperamos que todo esto sea de su agrado. Sin más que decir, los dejo a ellos mismos para que digan lo que saben. Hola chicos, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla. A ver. A ver. ¿Está? ¿Me confirma si se puede ver toda la presentación? Sí se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos, como justo ahorita acaban de explicar, somos Mirela Rivas y Noé Salvatierra y vamos a hablar sobre lo que viene a ser la charla de Raspberry Pi. ¿Ok? El Raspberry Pi en lo que viene a ser en entorno de proyectos. Aquí los dos somos estudiantes y, bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Mirela Rivas Perisoli, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en UTEC de aproximadamente séptimo ciclo. He participado en proyectos como, por ejemplo, la ARCA, una asistente robótica para cuidado de adultos mayores, y también lo que viene a ser la creación de una pulsera detectora de UV, la pulsera UV, que es un proyecto en el cual capta lo que viene a ser la radiación UV y lo muestra en una escala de LEDs en lo que viene a ser una pulsera. Y también he participado en programas como, por ejemplo, el Global Startup Labs del MIT. Y ahora Hola, les ¿qué dejo con tal? Noé. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Noé Salvatierra, también soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Con Mirel hicimos este proyecto que es el proyecto ARCA, lo iniciamos en 2018, si no me equivoco. Además de ese proyecto, también me desarrollé un proyecto que era acerca de predicción de epilepsia, y desarrollamos un paper con un grupo de amigos también. Actualmente me encuentro haciendo prácticas en CIER Perú y desarrollando una plataforma de monitoreo de condición, como que relacionado a temas de IoT y saber cómo funciona la planta o que las personas tengan una web para ver eso. Y nada, Bien, entonces le damos la más cálida bienvenida a lo que viene a ser en este caso nuestra charla. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, y antes de comenzar con todo esto, queríamos comenzar primero con una pequeña historia, para poner más o menos en contexto cómo se trabaja en lo que viene a ser proyectos, y más que todo de nuestra experiencia. Y así comenzamos como que poder hablar un poco de lo que viene a ser el Raspberry. Entonces, ¿cómo comenzamos con lo que viene a ser el entorno de proyectos? Una pequeña historia que les vamos a contar el día de hoy es cómo comenzamos con el proyecto ARCA, que es la asistente robótica para cuidado de adultos mayores. Así como todo proyecto, nuestro equipo tuvo que conocer bien a lo que viene a ser nuestro usuario, que viene a ser el adulto mayor. Entonces teníamos que entenderlo y analizar qué era lo que necesitaba. Y lo que habíamos encontrado es que, justo como vamos a hablar más adelante, hay un ratio de depresión en los adultos mayores muy alto, por el tema de que algunos hijos están saliendo de casa o se quedan mucho tiempo solos. Entonces, gracias a poder entender las necesidades, comenzamos a hacer el proceso de ideación, qué solución nosotros podíamos obtener, hasta que llegamos a la solución de una asistente robótica para que pueda ayudar a este adulto mayor. La primera idea que nosotros tuvimos fue, bueno, este fue uno de probablemente los siguientes bosquejos, pero fue más o menos una idea plasmarla en papel. Y una vez que la pudimos plasmar a papel, trata de verla más o menos en físico cuáles son los requerimientos. Y en ese entonces nosotros éramos alumnos de aproximadamente cuarto ciclo y no sabíamos programas de diseño. Por eso lo hicimos todo en cartón. Y sí, puede verse un poco gracioso ahí, pero sí, efectivamente lo hicimos con cartón en lo que viene a ser Utah Garage. Y bueno, logramos hacer nuestro primer prototipo para más o menos ver cómo quisiéramos que se diera. Pero lo que nosotros queríamos era que llegara a un prototipo como el que se encuentra al lado derecho. Pero necesitábamos comenzar a saber qué cosas electrónicas y también actuadores y otros tipos de cosas necesitaríamos. Entonces, sabiendo las necesidades, ¿cómo iniciamos con los componentes? Nosotros sabíamos de que para esta primera etapa, al menos en la primera etapa, porque era un proyecto de curso, necesitábamos de que tuviera distintos movimientos y expresiones. Es decir, que la base móvil, porque era un robot asistente que tenía unas rueditas, pueda moverse en el piso. Necesitábamos también que pueda mover sus bracitos para hacer distintas expresiones y también pueda hacer distintas expresiones con su cara. Al menos eso en la primera etapa. Entonces, como alumnos que estábamos en cuarto ciclo, habíamos escuchado de algunas cosas, como por ejemplo los microcontroladores o el Arduino, que básicamente el Arduino es una placa que te da la posibilidad de conectar algunos periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador. ¿Ok? Entonces, por si alguno de ustedes no ha trabajado con eso, y es el más conocido. Entonces, hacer alumnos más o menos de cuarto ciclo, nosotros no sabíamos muy bien cómo programar los que vienen a ser los microcontroladores. Entonces, para lo que más se nos hacía más fácil en ese entonces, y también lo conocíamos, era el Arduino.
Claro, obviamente cuando nosotros trabajamos en proyectos mucho más grandes y quisiéramos escalarlos, deberíamos de comprar los componentes de más alta escala desde el inicio. Pero en ese entonces nosotros estamos trabajando en un proyecto de curso y teníamos que también trabajar con lo que nosotros teníamos a la mano. Y por eso elegimos el Arduino. Y logramos hacer lo siguiente. Nuestro primer prototipo del robot asistente Arca, que era para los adultos mayores. Y se pudo hacer con MDF y otras cosas que vamos a ir hablando a lo largo de lo que viene a ser la charla. Y bueno, siguiendo con eso, como Mirela mencionó, iniciamos con Arduino, pero ¿qué pasa cuando queremos escalar el proyecto? Queremos mejorar la eficiencia del robot, tal vez, o poner nuevos sensores, nuevos actuadores. Entonces, primero teníamos que pensar bien qué cosa de nuevo queríamos que haga Arca. Entonces, añadimos en esta siguiente etapa del proyecto lo que vendría a ser que Arca pueda darte recordatorios. Esta nueva funcionalidad era muy importante porque los adultos mayores normalmente tienen como que la capacidad de memoria un poco reducida. Entonces, recordar medicamentos, recordar citas, era algo muy importante. Además, la parte de movimientos, íbamos a hacerlo un poco más sofisticado, mejorar un poco el tema de control de las ruedas de Arca, un poco mejorar también los actuadores que tenía en la parte de los servomotores. Y otra característica muy importante es que Arca ahora tendría que responder. La versión anterior no tenía un parlante por el cual pueda hablar. En este caso nosotros pensábamos añadirle un parlante y añadirle una voz a la robot, de igual forma que puede escuchar lo que el adulto mayor le estuviera diciendo. Entonces tenía que tener un algoritmo de reconocer y entender lo que vendría a ser la voz. De igual forma, un punto muy importante de un robot que va dedicado a una persona de tercera edad es que sea expresivo, que genera esa interacción entre la persona adulto mayor con el robot, porque ustedes saben que no sé, los adultos mayores en general no están muy acostumbrados a la tecnología. Entonces teníamos que atacar ese problema con, por así decirlo, qué tan cute se va a ver Arca. Entonces la cara, que vendría a ser las expresiones faciales, era un punto muy importante. Entonces, teniendo todas esas características, todas esas funcionalidades nuevas, el Arduino como tal dejaba de ser muy viable porque como tal te permite ejecutar solamente un código, como que por así decirlo, un código, un script. Entonces, hay otras opciones que te permiten tener un mejor manejo de multitareas. Así que la siguiente solución vendría a ser utilizar un Raspberry Pi. Nosotros trabajamos en el 201 y era una herramienta que era muy utilizada en todos los proyectos, ya que tenía esta capacidad. Era multitareas, tienes varios sensores, tienes varios sistemas de control, por así decirlo, y podíamos hacer que estas funcionalidades nuevas pueden encapsularse en esta nueva tarjeta, que vendría a ser el Raspberry Pi. También hay otras opciones, como el que se muestra a la derecha, que básicamente es un Jackson Nano. Vendría a ser algo similar al Raspberry Pi, que es un mini computador, pero el Jackson Nano, que es el de la derecha, tiene una mejor capacidad de gráfica. Eso quiere decir que trabaja mejor con proyectos de cámaras, procesamiento de imágenes, ese tipo de soluciones. ¿Siente? Entonces ahora vamos a hablar con respecto, vamos a dejarles un pequeño primer video como motivación de qué es lo que viene a hacer el Raspberry Pi. Dame un segundito para poder poner los subtítulos. Ya. ¿Se escucha? This is a Raspberry Pi. It's a credit card-sized computer that costs around £25, designed to teach young people to program, and is capable of doing all kinds of wonderful things. Back in the 80s, kids had to learn how to code computers to use them, and as a result, these kids grew up with an inbuilt understanding of how computers work. Now, we need more programmers than ever before. So to deal with this problem, some clever people came up with the Raspberry Pi to reignite the spark. It runs Linux, a free operating system from an SD card, just like the one in your digital camera, and it's powered by a USB phone charger. You just plug in a mouse and a keyboard, connect it to a TV or monitor, and you're ready to go. In schools, not only is Raspberry Pi a great way to learn programming skills as part of ICT, there are also dozens of cross-curricular applications, like science, and music. And all over the world, people are experimenting with Raspberry Pis and attending Raspberry Jam events, where people of all ages are learning what can be done with a Raspberry Pi. Since the first Raspberry Pi was shipped, we've seen examples of people using the Pi in a variety of amazing and interesting projects.
taking advantage of its size, portability, cost, programmability, and connectability. So whether you want to learn to make games, build robots, or even teach a bear to parachute, with Raspberry Pi, the sky's the limit. Perfecto. This is a Ya como pudieron ver en el video, básicamente era un resumen de lo que era un Raspberry Pi. Un poco para comentar nada más que es una mini computadora, por así decirlo. Tiene un CPU, tiene memoria RAM, tiene entradas y salidas, tiene pines con los que podrías utilizar para leer tales sensores. Y bueno, inicialmente fue desarrollado para lo que vendría a ser enseñar como que la idea de programación a niños, pero se vio un gran potencial para el desarrollo de proyectos, el desarrollo de prototipado de proyectos, tal vez así como que para un inicio. Y un punto muy importante también que se mencionaba en el video era de que, a diferencia de Arduino, por así decirlo, al ser una mini computadora de Raspberry Pi, tú puedes tener el sistema operativo de Linux. Básicamente es un un sistema operativo que te da la facilidad o es un poco más cómodo la parte de programación. Puedes usar varios lenguajes de programación, tienes el tema de multitareas, puedes ejecutar varios códigos al mismo tiempo, en general. Al siguiente. Y una de las cosas más interesantes es de que lo que no se imaginaba lo que viene a ser esta asociación es de que todo esto que se utilizó para poder ser una plataforma educacional se podía utilizar para muchísimas cosas y un montón de proyectos. Como por ejemplo, vemos en el proyecto, por ejemplo, de arriba, que se ha querido trabajar, por ejemplo, un robot, en este caso como si fuera un gatito, con lo que viene a ser Raspberry Pi. Y también cosas como, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, lo que viene a ser en la pandemia, trabajar lo que viene a ser ventiladores. Ventiladores open source, pero con Raspberry Pi, operados con eso. Como también, por ejemplo, hacer algunos tipos de drones o trabajar algunos brazos robóticos. Todo este tipo de cosas se puede hacer con el Raspberry Pi. También se puede trabajar como, por ejemplo, esta mano robótica controlada con el Raspberry, cámaras de seguridad con Raspberry Pi, hasta también como un robot asistente personal, que en este caso, como dice aquí, encuentra objetos, y a lo que algunas veces en algún momento algunos de nosotros hemos querido hacer, a pesar que suene muy cliché, lo que viene a ser, por ejemplo, queremos hacer nuestro traje de Iron Man en teoría, y podemos utilizar nuestro AI que diga, hey Jarvis, y hacer distintas cosas. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y bueno, con los beneficios de utilizar una Raspberry, básicamente, como mencionaba, es que es una propuesta de open source. Hay un montón de librerías gratuitas que no necesitas pagar, solamente descargarlas, implementarlas en tu proyecto. Lo bueno de esto es que como que las soluciones o las librerías que se usan no solamente son dedicadas a Raspberry Pi, sino son como que son más generales. Entonces tienes una mayor gama de herramientas. También un punto muy importante para la gente que quiere hacer robótica, esta tarjeta al trabajar en Linux, puedes utilizar un framework como ROS para el desarrollo de robótica. Entonces te va a ayudar un montón a usar librerías de robótica especializada. Y el punto muy importante que es no hay un lenguaje de programación exclusivo. Puedes usar cualquier lenguaje para ejecutar tus códigos o para leer sensores, para hacer tu robot o para hacer lo que tú desees hacer en este dispositivo. Otro punto muy importante que es la potencia. A diferencia de un Arduino, que creo que tu procesador era un poco más lento conversando del de acá. Creo que en el Arduino tenías 16 MHz, acá tienes alrededor de los GHz. Entonces tienes mayor potencia, mayor velocidad, mayor capacidad en cuanto a multitareas. Y un punto muy importante en esta tarjeta es que tienes la conexión a Internet. Una conexión a Internet más segura, más estable, a comparación de que si lo hicieses con un módulo a un Arduino. Te permite desarrollar proyectos IoT, por ejemplo, si tienes un robot, poder teleoperarlo desde cualquier parte con solo utilizar o conectarte a una web y una infinidad de proyectos IoT. Y bueno, para que tengan una idea de las especificaciones que tienen esta placa, por ejemplo, la más común que es la que se usa, que es el Raspberry Pi modelo 3B, básicamente tienes este procesador de 1.4 GHz, 64 bits. De ahí un poco al hablar, tienes salidas de audio, puertos UCBs, pines como el de Arduino. Tienes lo que vendría a ser una tarjeta de red. Y nada, tienes un punto muy importante acá es que tal vez veamos que su memoria RAM es de 1 GB, pero para desarrollar este tipo de proyectos de prototipado rápido con esta placa, te va más que suficiente.
También hay otras soluciones que se pueden amoldar a tu aplicación o a tu proyecto. Por ejemplo, hay soluciones más pequeñas como el Raspberry Pi que se muestra a la derecha, que vendría a ser el Raspberry Pi 0, y el de la izquierda que es el Raspberry Pi Pico. Y bueno, un modelo más actualizado de Raspberry Pi, es un poco más potente, tienes, a diferencia del otro que tenías 1 GB de RAM, y la que tienes 8 GB de RAM, ya tienes una alimentación por USB tipo C, tienes de igual forma un procesador más potente, más puertos USBs, de ahí salidas de audio. Y un poco, para hablaros un poco de Arca, de por qué cambiamos a la Raspberry Pi, por ejemplo, hay una salida de audio para que Arca pueda, de una vez, poder hablar, que tenga una salida de audio. La siguiente. Bien, ahora justo vamos a hacer una pequeña demo. Si es que alguno de ustedes no ha trabajado con el sistema operativo de Ubuntu, ahorita el Raspberry Pi puedes trabajarlo con distintos sistemas operativos. En este caso yo estoy trabajando con el Ubuntu y quería hacerles una pequeña demo de cómo más o menos se trabaja o cómo es el entorno. Entonces, por ejemplo, lo que se hace aquí, ahorita estoy entrando un poco al menú para que se puedan ver las distintas aplicaciones que tiene, como por ejemplo tiene la parte de... Tiene hasta algunas veces hasta lectores de documentos, tiene muchísimas cosas, además de las cosas que ustedes mismos pueden ir descargando para lo que viene a ser su Raspberry. Bueno, de ahí estoy viendo aquí un explorador de archivos, también se tiene lo que viene a ser el explorador de archivos. Es muy similar, en cierta manera, algunas cosas a lo que viene a ser los sistemas operativos que tenemos en las computadoras. Sin embargo, una de las cosas muy importantes y que van a tener que utilizar si es que van a utilizar Raspberry es trabajar con lo que viene a ser una terminal o una consola de comandos. En este caso, yo voy a utilizar una terminal para hacer lo siguiente. Voy a ponerle pausa una vez que salga esto. A ver, esta es lo que viene a ser la terminal. En esta terminal se encuentra lo que viene a ser la carpeta, o por así decirlo, la dirección de lo que viene a ser home, o lo que viene a ser el usuario en este caso. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar unos comandos. Si van a trabajar con eso, van a tener que saber utilizar comandos de Linux para poder cambiar de dirección de carpetas, etc. Estoy haciendo un comando para cambiar a la que viene a ser el directorio del desktop, que viene a ser el escritorio, para poder correr este pequeño código que se encuentra acá, que se llama charla.py. ¿Ok? Entonces, para correr un archivo de Python, aquí simplemente voy a poner Python charla.py y que corre el script. Y en este caso es un script bastante simple, que básicamente le va a decir, bienvenidos a la charla de Raspberry Pi. Esta es una demo para que se vea cómo se muestran algunas cosas en la terminal. Entonces, esta es una de las cosas bien básicas que se pueden hacer aquí en terminal. Otra de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es yo tengo un editor que se llama Gedit y voy a abrir el archivo de charla.py. Entonces estoy avanzando. Y aquí se puede ver lo que viene a ser la pequeña demo del script que teníamos en Python en este caso. ¿Ok? Entonces, seguimos. Bien, ahora la parte probablemente más importante y que muchos de ustedes probablemente han venido por esta parte de aquí es saber también qué uso le podemos dar aquí. Entonces, ¿qué uso le podemos dar en un proyecto de mecatrónica o en realidad de cualquier tipo de proyecto que nosotros quisiéramos hacer? Pues hay una infinidad de cosas que realmente nosotros podemos hacer con lo que viene a ser el Raspberry Pi. Podemos trabajar con información de distintos sensores, ya sea LiDAR, cámaras, etcétera, motores, servomotores y otros tipos de componentes que ustedes pueden conectar. Y aquí hemos traído algunos ejemplos para que puedan tener más o menos en contexto qué cosas es lo que podemos hacer con este tipo de plataformas. Sí, un poco más que todo las aplicaciones que se puede hacer con el Raspberry Pi es un proyecto que se desarrolló acá en UTEC, el proyecto Capstone, que era un proyecto colaborativo entre UTEC y Purdue. Esto fue desarrollado por alumnos del área de UTEC, del área de mecatrónica. Un poco el proyecto, básicamente la problemática era, se tiene un problema muy común en cuanto al proyecto de Camisea, es que se tiene fugas de gas en los ductos. Esos ductos están enterrados y no son de fácil acceso, no hay una carretera por la cual puedan ir a monitorear de forma constante estas zonas. Es por ello de que el equipo propuso un pequeño vehículo que pueda llegar a esas zonas, que pueda hacer este monitoreo remotamente y pueda identificar ese tipo de fallas. Primero, lo que se buscaba era que tenga un sensor de metal para que pueda reconocer dónde se encuentra el ducto. El ducto no era visible, así que con este sensor podrían ubicarlo.
Una vez ubicado, lo que se hacía era un seguimiento a este ducto y poder con un sensor de gas determinar si es que había una falla o no, y así buscar en todo el recorrido esta falla. En el siguiente proyecto, vendría a ser el Turtlebot 3. Este proyecto básicamente es una pequeña herramienta, una herramienta modular de robótica. Básicamente te da un robot en el cual tú podrías incorporar más sensores eh, y, por ejemplo, hacerlo más grande, más chico. Y uno de los puntos más importantes de este proyecto es que es open source. Es fácilmente programable, hay muchas librerías que podrías utilizar. Ahora le mostraré el video que presenta el robot. Claro. Turtlebot is a mobile robotic platform to help you fulfill your vision of what robots can do for you. Whether you're a beginner just starting to learn about robots, or you're doing bleeding-edge robotics research in perception and multi-robot coordination, the Turtlebot will let you build cool apps and share them with others. Turtlebot builds on top of an iRobot Create and an Xbox Kinect to give a mobile platform for seeing your world in 3D. Turtlebot is powered by the open source ROS platform. It comes with lots of great libraries, tools, and applications for you to take advantage of when you're building your own applications. It includes software for detecting and tracking people. Out of the box, you'll be able to build maps of your home, and then tell your robot to drive from your kitchen to your living room. It can also take pictures around your house and stitch them into 360-degree panoramas. For more information, please visit willowgarage.com/turtlebot. Un poco para comentar la idea del robot es que es una primera aproximación que tendrías que tener si quieres desarrollar temas de robótica. Aprovechas muchas librerías de, no sé, navegación o de robótica autónoma para que puedas aprender este tipo de algoritmos. Entonces, este robot básicamente, cuando tú lo compras, te viene con un sensor LiDAR que básicamente te permite mapear el entorno en 2D, poder entender básicamente si hay obstáculos cercanos a lo que vendría a ser el robot, y de acuerdo a eso tal vez tú puedas trabajar de que se mueva o evite obstáculos. De igual forma, se tiene una estructura escalable, quiere decir que si tú tienes más sensores o necesitas ubicar más cosas dentro del robot, podrías ponerle un piso más, por así decirlo. De igual forma tienes lo que vendría a ser el Raspberry Pi. En la parte de acá, a ver si pueden ver lo que he marcado. Básicamente es el Raspberry Pi que podría controlar o que controla básicamente todo el robot. De igual forma tendrías el OpenCR, que básicamente es un módulo de control para los motores, que son en la parte inferior. Los acá. De ahí tienes servomotores Dynamixeles o motores Dynamixeles para las dos ruedas. Esta marca en especial, si quieren saber temas o si quieren involucrarse en temas de robótica, es una marca muy importante, son muy precisos y también son muy caritos. De igual forma tienes lo que vendría a ser las ruedas como tales, y lo que vendría a alimentar este robot como tal, la alimentación vendría a darse por una batería LiPo de 11.1 voltios a 1800 mAh. Listo. Turtle ¿Me puedes ayudar a borrar las anotaciones, no? Sí, otro. Ya, perfecto. Voy a ir un ratito atrás. Ya. Entonces, el siguiente proyecto es traído justo por algunos compañeros de UTEC, que justo la charla anterior que han tenido del laboratorio 201 han hablado, que es Charlotte, que está hecha por Facundo García, Nelson Soberón y Joaquín Jornejo. Básicamente, Charlotte es un robot cuadrúpedo que está diseñado para hacer exploración y reconocimiento y monitoreo en terrenos de difícil acceso, como por ejemplo terrenos no lisos, que no se puede ir tan fácilmente. En este caso, estaba programada para que pueda hacer como por ejemplo cosas como reservas naturales. En este caso, este robot se pueden observar muchísimos motores y sensores, en este caso de aquí. Vamos a comentarlos un poquito más adelante. Por ejemplo, esta es una de las versiones y esta es creo que la segunda o tercera versión. Vamos a ir avanzando. Y bueno, para más o menos ir viendo más a fondo cómo es que funcionaba, podemos decir básicamente de que Charlotte tenía lo que habían a ser estos sensores, como por ejemplo un LiDAR, para poder hacer mapeo alrededor de la zona, como por el que se muestra en la siguiente imagen. También tiene un IMU de 10 grados de libertad que permite saber lo que viene a ser la orientación de lo que viene a ser la base flotante. ¿Qué se refiere con esta parte de la base flotante? Se refiere a que esta partecita de acá está al aire, que es el cuerpo de lo que viene a ser Charlotte.
Entonces se trataba de ver la orientación y la altura de esta base. Voy a borrar otra vez esta anotación. Y también contaba con cámaras para poder ver lo que viene a ser alrededor. Por otro lado, también tenía servomotores. Charlotte básicamente, si mal no me equivoco, tenía 12 servomotores. Y también en el Raspberry se podía tener lo que viene a ser su cinemática directa e inversa, que son algoritmos que les permitían, para que pueda hacer semiautónomamente, puede ir básicamente de un punto que tú le mandabas. Charlotte podría ser teleoperada o podría ir a puntos más o menos semiautónomamente que tú le podrías dar. Debido al costo computacional, en este caso se tuvieron que utilizar 2 Raspberries. Y conforme ha ido evolucionando el proyecto, se tenía que cambiar la parte de Raspberries y se ha utilizado ahora Jetson Nano. Pero con esto podemos ver distintos tipos de cosas que se pueden utilizar, como para este tipo de aplicaciones, robots cuadrúpedos y distintas cosas de sensores que nosotros podemos utilizar. Bien, ahora vamos a una aplicación que también a mí la verdad me encanta, que viene a ser la parte de los drones. En este caso, los Raspberries también se pueden utilizar para poder hacer drones. En este caso les muestro uno que ha hecho un señor que se llama Klaus. Y en este caso, lo que ha hecho es hacer un dron de bajo costo, utilizando Raspberry Pi. Y lo interesante de esto es que utiliza, por ejemplo, motores brushless, un IMU para poder saber la orientación, en este caso de lo que viene a ser el dron, bueno, un stick de LTE para poder tener datos a la hora que esté mientras que está volando, un altímetro para poder ver la altura y un sensor de GPS para poder saber lo que viene a ser la geolocalización. Y en este caso el proyecto es bastante interesante porque lo que hace es lo siguiente. Ha utilizado el Raspberry para poder, aparte de construir el dron, mandar los datos a un servidor en la nube para que tú puedas controlarlo desde tu propio celular a través de un cliente web. Es decir, tú entras a una página web y ahí lo vas a comenzar a mover. Puedes hacerlo desde tu celular como también desde una laptop. Y lo interesante también de esto es de que al estar volando el dron, se puede mapear cada uno de los puntos, como se puede ver aquí. Probablemente no se ve muy bien, pero hay unos pequeños puntitos aquí que están pegaditos para poder saber la trayectoria que está haciendo el dron a través de los lugares en los que está. Y es bastante interesante porque puedes trabajar, y es una de las cosas que mencionó Noé, puedes mandar cosas a la nube y poder ir trabajando con eso para poder trabajar, por ejemplo, con aplicaciones de Google como Google Maps. Voy a borrar esta parte. Y otro que me llamó bastante la atención es otro tipo de PyDrone, pero en este caso hecho por Andy Baker, que trabaja con lo que viene a ser sensores muy similares a los que estaban en la anterior diapositiva, pero ahora utilizan LiDAR y cámaras. El más grande que se encuentra aquí se llama Hermione, sí, como lo de Harry Potter. Se llama Hermione y utiliza un Raspberry Pi 3. Y se utiliza esta parte de lo que viene a ser LiDAR y cámaras para poder detectar lo que viene a ser obstáculos, y si encuentra obstáculos alrededor de sí mismo, básicamente baja, que justo lo vamos a ver en un video. Zoe trabaja con un Raspberry Pi 0, es muy similar y tiene casi los mismos sensores que la anterior diapositiva, y su control que lo llamaron Ivy. Entonces, en este caso, voy a mostrar unos pequeños videos. ¿Me confirmas, no sé si se puede ver el Vimeo? ¿Sí se puede ver? Sí, se puede ver. Ya, bacán. Este de aquí es un video que ha hecho justo Andy Baker con respecto a lo que viene a ser, si encuentra un objeto a 1 metro de distancia, aborta misión y baja. Y vamos a verlo aquí. Voy a bajar el volumen porque suena fuerte. Comienza su vuelo, pero conforme va a ir avanzando, detecta las cosas a su alrededor, quizá a 1 metro de distancia, y va a tener que abortar la misión. Por ejemplo, esto. Y eso se puede controlar autónomamente con eso. Es decir, pues eso se puede ir escalando poco a poco y pueden hacer ese tipo de cosas, como por ejemplo, detectan eso y bajan. Y otras cosas más que le podríamos aplicar. Y también, por ejemplo, aquí se tiene lo que viene a ser, esto de aquí que tiene señales, por ejemplo, de GPS, puede detectar para poder ir a distintos puntos que tú le mandes en lo que viene a ser el mapa. Entonces lo que hace aquí es un poquito más extenso, lo voy a adelantar un poco. Aquí trata de ir a lo que viene a ser cada uno de los puntos que se le mande. Se marcaron estos 3 puntos en el mapa y tiene que tratar de controlar para poder ir a esos puntos. Cada uno de los puntos lo más cercano posible. Este no tiene sonido. Pero como se puede ver, hay muchísimas cosas que, tanto con drones, con robots y distintas cosas, se puede aplicar con el Raspberry Pi. Todo depende de los límites que tú vayas a poner y también la capacidad computacional que también puede hacer el Raspberry.
y listo. Ya está casi llegando al punto, pero aquí se ha desviado un poco. Siempre algunas veces en el tema de control las cosas se pueden desviar más o menos porque no siempre son tan precisas. Listo. Ok. Ahora vamos a seguir. Bien. ¿No? Sí, un poco para ver también las aplicaciones de brazos robóticos. Acá hay un video que les vamos a mostrar. Básicamente RAS Arm es un brazo robótico que tiene o que es controlado por un Raspberry Pi. Este básicamente permite que puedan mover a través de un control remoto. Ahí ahorita va, ahí está. Ese control básicamente lo que te permite es manipular el efector final o la gaja como tal. También tiene lo que vendría a ser una opción de movimiento por orientación. Por ejemplo, ese aún no lo muestra, pero ese control remoto tiene un sensor de orientación. Ahí está. Que solamente por inclinarlo, moverlo a la derecha, a la izquierda, podrías controlar a la robot. Ese control básicamente manda información o se conecta de forma inalámbrica a lo que vendría a ser al Raspberry Pi y podría mandar esa información. Ahí se puede ver. Entonces, aplicaciones como brazos robóticos pueden ser viables con un Raspberry Pi, no es muy complicado. Y este tipo de aplicaciones básicamente te permiten utilizar esta herramienta. Y ahí es básicamente ahorita lo que están haciendo es conectarle los periféricos para que puedan ver puedan conectarse y pueden ver cómo está funcionando el Raspberry Pi. Con la pantalla, mouse. Un punto muy importante es que es de bajo costo. Creo que un Raspberry Pi está, ¿cuánto? $30, 40. Y nada, es un poco de lo que les querías hablar. A ver, estás muteada. Sí, disculpen. Bueno, y finalmente vamos con una de las últimas aplicaciones para más o menos comentarles. Por ejemplo, una de las aplicaciones que me gustaba a mí es la parte de lo que vienen a ser las cámaras de seguridad. A ver, vamos a ver un pequeño esta parte de video y luego lo voy a tratar de desglosar para ver en caso se entiende. Pero denme un segundo que le voy a poner los subtítulos. ¿Está? We're going to show you how to make your own security camera to keep an eye on your home, valuables, or whatever else. The camera features facial and body detection and can send you an email notification whenever it detects someone in its field of view. The camera is small enough that you can pretty much place it anywhere. You also have the option of streaming live video from the camera through a webcam server. All the materials other than the 2 pieces of electronics can be found at your local store, que iba a decir. Pero bueno, eso es lo que viene a hacer, por ejemplo, un video tutorial de cómo hacer esta parte de aquí. Pero desglosando un poco la parte, y como van a decir luego cómo esto se puede entrar a la parte de robótica, mecatrónica, realmente esta parte tiene un principio bien simple. Tienes aquí en este caso que era un Raspberry Pi 0 que se conecta con una cámara. Y en este caso, desde todo lo que va detectando, lo va haciendo streaming a lo que viene a ser la nube. ¿Ok? Entonces, lo que puedes hacer es, justo en el momento en que detecta que realmente algo es una persona, porque las computadoras no saben exactamente qué es una persona a menos de que tú entrenes algún algoritmo, detecta el cuerpo de una persona o la cara de una persona y te manda automáticamente un correo a lo que viene a ser tu Gmail o el correo que tú tengas. Entonces, este tipo de aplicaciones básicos, como por ejemplo una cámara de seguridad, se puede aplicar para distintas cosas, porque el principio es el mismo. Si tú deseas, por ejemplo, hacer un algoritmo de detección, por ejemplo, de algún objeto, como el que habíamos visto más atrás, en una de las primeras cosas cuando estábamos conversando, se puede utilizar. Por ejemplo, podemos tener un robot que detecta algún tipo de objeto. Podríamos tener un dron que esté volando y trate de identificar algunos tipos de objetos o personas. O también, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estábamos trabajando ahora en la nueva versión de Arca es también poder hacer de que pueda detectar a lo que viene a ser los rostros de las personas e identificarlas, por ejemplo, para que Arca sepa que Noé es Noé y yo soy Mirela y el adulto mayor tiene su propio nombre. Entonces, eso es lo que nosotros tratábamos de hacer ahora con Arca
Y es una de las grandes cosas que en lo que viene a ser cámaras, que se puede adaptar muchísimo a la parte de robótica para todas las cosas que ustedes deseen trabajar. Y depende bastante de la capacidad computacional del Raspberry para que ustedes puedan trabajar algunas cosas. Y bien, y conforme muchas de las cosas que estamos hablando aquí, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer con el Raspberry, pero más que todos queríamos brindarles algunas cuantas cosas para que tengan una idea, porque el límite realmente está en su imaginación y las cosas que ustedes deseen hacer. Siempre van a poder encontrar algún tipo de proyecto o cosas que ustedes deseen hacer y va a ir dependiendo de la capacidad computacional, pero con el Raspberry probablemente van a poder hacer muchísimas cosas. Y bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser Arca, que hemos ido hablando más o menos un poco en lo que viene a ser alrededor de todas las diapositivas, pero ahora le vamos a explicar específicamente qué fue lo que hicimos con Arca y por qué utilizamos Raspberry y no Arduino. ¿Por qué evolucionamos al Raspberry y no nos quedamos con el Arduino? Bueno, Arca básicamente es una, como habíamos dicho, una robot asistente para cuidado de adultos mayores, ¿ok? Entonces, habíamos detectado una gran problemática, que muchos adultos mayores se quedan solo en sus casas y usualmente se sienten solos y tienen la parte de lo que viene a ser depresión. Y hay un número muy alto de adultos mayores que han estado sufriendo lo que viene a ser depresión a lo largo de los años cuando estábamos trabajando en el 2018 y 2019. Entonces, después de trabajar algunas opciones, encontramos la opción de lo que viene a ser Arca, la asistente robótica para cuidado de adultos mayores. Este caso lo probamos con mi abuela en este caso, y después lo probamos la siguiente versión, que es la que se encuentra aquí también con un adulto mayor. Y en este caso puede cumplir distintos tipos de funcionalidades que les va a explicar Noé. Sí, básicamente la última versión de Arca que desarrollamos tenía estas funcionalidades, que era la parte expresiva, la parte de con los ojos poder interactuar con el adulto mayor, caras sonrientes, alegres, el estado de ánimo del robot básicamente. De ahí añadimos lo que vendría a ser un micrófono que lo posicionamos en la parte de la cabeza. Con este micrófono podía escuchar y entender lo que el adulto mayor le está diciendo. Por ejemplo, si el adulto mayor quería decirle que deba recordarle tomar determinada pastilla a determinada hora o alguna cita, a través de un micrófono, a través del micrófono que mencioné, podía detectarlo. De igual forma, el movimiento lo hacía en la parte inferior con dos ruedas, dos motores que eran controlados por el Raspberry Pi y la parte de los brazos que era la parte interactiva. Y nosotros controlábamos a robot en esta etapa con lo que vendría a ser un aplicativo web, bueno, aquí un aplicativo móvil, que lo desarrollamos con MIT App Inventor, un aplicativo básico para moverlo, con botones para seleccionar las expresiones, y así. Y bueno, un punto muy importante del por qué cambiamos de Arduino a Raspberry, básicamente teníamos muchas funcionalidades, entonces necesitábamos una solución multitarea. Esa solución básicamente nos hablaba de Raspberry Pi porque podías ejecutar varios códigos al mismo tiempo, podíamos leer varios sensores, podríamos hacer el control de la base, el control de los brazos, el control del cuello del robot. De igual forma, al hacer este aplicativo, esta pequeña aplicación, también necesitábamos la conexión a Internet. Necesitábamos poder que el robot como tal pueda tener esa funcionalidad wireless. De igual forma, la capacidad, estábamos trabajando con temas de audio. Esos temas, cuando trabajas con temas de audio, sí necesitas una capacidad para poder interpretar lo que la persona está diciendo. Entonces, estábamos mayor capacidad de procesamiento. Entonces, tener una mayor capacidad de CPU y RAM era muy importante. Y el Raspberry Pi, al menos para nuestra aplicación, era suficiente. Entonces, decidimos optar por esa solución. De igual forma, por ejemplo, el micrófono que utilizábamos, necesitábamos que sea conectado por una entrada USB. El Arduino no lo tiene, entonces no iba a ser compatible. También fue un punto muy importante y crucial para la decisión. De igual forma, Arca tenía que hablar. Necesitábamos una manera o una salida jack por la cual el Raspberry Pi podría mandar la voz de Arca. Entonces también optamos por eso. Y lo más importante también, bueno, yo diría que uno de los más importantes fue el poder usar este ROS con el Raspberry Pi. ROS básicamente es, por sus siglas en inglés es Robotic Operating System, pero no es un sistema operativo como tal, más que todo tómenlo como un framework que tiene muchas librerías de robótica, por ejemplo, librerías de robótica autónoma, de navegación. Me refiero más que todo a esto porque te da soluciones ya hechas, entonces tú podrías aplicarlo y adaptarlo a tu robot.
si ustedes quieren meterse en esos temas de robótica, investiguen qué es ROS, les va a ayudar un montón, porque es el inicio. Ya, es un poco de manera general el por qué cambiamos. Y bueno, ya para ir cerrando un poco lo que viene a ser esta charla, bueno, y para pasar a la parte de preguntas, bueno, los queríamos invitar a que justo el 14 de agosto, todavía falta, pero les vamos invitando, de que vamos a tener una charla así como de proyectos de laboratorio 201, pero ahora vamos a hacer de conocer a ARCA. Están cordialmente invitados, va a ser el sábado 14 de agosto, probablemente ya luego se va a hacer una publicación. Y, denme un segundito. Y bueno, esta es la bibliografía y muchísimas gracias. Y ahora sí pasamos a preguntas. Gracias. Muchas gracias, chicos. Voy a proceder con la parte de preguntas que nos dejaron al momento de inscribirse. Y bueno, creo que una con las que podemos iniciar sería, acá preguntan, ¿cómo decidieron estudiar la carrera de ingeniería electrónica? ¿Tú quieres iniciar? Ya, ok. Bueno, desde que soy pequeña, la verdad, estuve metida bastante en lo que viene a ser temas de aviación. Mi papá siempre, bueno, tenemos un pequeño emprendimiento familiar que es la revista Aeronáutica. Y desde que soy pequeña siempre he ido a eventos de aviación, con mis papás, con mi hermana, y he estado metida bastante en ese tema. Y luego cuando he ido creciendo un poco más, me acuerdo de que mis papás hasta ahorita han guardado, cosas que son coincidencias de la vida. em, yo agarraba todas las cosas que encontraba alrededor, por así decir, tuppers, pequeñas cositas, chinches, y trataba de armar mis pequeños robots. Y hace poco mis papás me lo mostraron y sí, pues a mí me gustaba mucho ese tema, el tema del armar. Era muy curiosa, me gustaba mucho saber cómo las cosas funcionaban. Entonces, cuando ya fui creciendo y estaba en secundaria, justo hubo un evento, aperturaron un laboratorio de robótica que era con Lego Mindstorm y me gustó bastante. Y la verdad es que quería saber también cómo funcionaba la parte de las computadoras y bueno, saber de que la electrónica realmente está metida en casi todo lado. Y por eso más o menos entré a este mundo. La verdad, la curiosidad, soy curiosa por naturaleza y bueno, y también tener la oportunidad de que cuando era pequeña el tema de la aviación, que es, básicamente está en mi sangre, me impulsó a más o menos elegir lo que viene a ser mi carrera. Por mi parte también, yo también desde pequeño me gustaba la parte de tecnología, más que todo saber qué hay detrás. No sé, yo veía, no sé, mi PlayStation y decía, ¿cómo funciona esto? O veía los celulares y decía, ¿cómo? Entonces, yo de niño no tenía como que no tenía mucho alcance de tecnología, poco, pero me preguntaba esas cosas. Entonces, yo vi que ingeniería electrónica tenía esa opción y uno de los mayores potenciales es que es muy amplia de tal forma de que ahí puedes hacer proyectos desde temas de salud, hacer algoritmos para poder detectar, no sé, detectar imágenes a través del procesamiento de imágenes, saber si una persona tiene determinada enfermedad o no, hacer análisis de señales eje, que son señales cerebrales, y poder predecir epilepsia, por ejemplo. Entonces, vi esas posibilidades de proyectos y me interesaron un montón, así que yo dije, acá me quedo. Ya, un poco de, ¿cómo así? Igual. Que es muy bueno saber cómo nacen a partir de distintas intereses nace una sola decisión, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿es necesario saber SQL Server para enviar datos de la Raspberry a la nube? No ¿Te gustaría? necesariamente. Sí, no necesariamente. Bueno, SQL básicamente es una base de datos y es como que cómo almacenas tus datos. Pero ahí aparte de SQL hay otros tipos de base de datos, no SQL y tal. Pero si quieres solamente comunicarte con un servidor, creo que la comunicación más básica es mandar mensajes con valores, con objetos, con temas de JSON, algo así. Me sigo un poco de lo que es un JSON, que es algo simple, pero es eso. No necesitas usar base de datos para mandar comunicarte con servidores o algo por el estilo. No es necesario. Depende del servicio que estás pidiendo o que estás requiriendo. Muchas gracias. Hay otro que dice, ¿qué sistema operativo se utiliza en un Raspberry Pi? Que creo que ya lo mencionaron. ¿Y cuáles son los conocimientos previos que son necesarios para poder usarlo correctamente?
Bueno, algunos de los conocimientos previos es más que todo saber cómo puede ser, a ver, ahí vamos comentando no ello, por ejemplo, saber comandos de Linux, por ejemplo, para poder manejar la parte de lo que viene a ser Sí, terminales. comandos Mm, básicos, por ejemplo, moverte entre carpetas, cómo correr un código que básicamente es una línea, literalmente escribes un pequeño comando y ya está. Pero es eso, puedes iniciar con cosas básicas como eso y de ahí vas aprendiendo por tu cuenta. Sí, vas viendo, la verdad, yo cuando comencé también, y creo que justo ambos, realmente, cuando comenzamos, sabíamos algunos pequeños comandos, pero no sabíamos mucho. Y fuimos aprendiendo conforme el tiempo, también con nuestros compañeros, y también viendo videotutoriales. Hay un montón de cosas que puedes aprender ahí, por ejemplo, si quieres aprender, por ejemplo, a, no sé, pues trabajar con ROS, también hay un montón de hay un montón de tutoriales, hay documentaciones, y la verdad es sí, básicamente comandos, los comandos y las cosas que vayas a ir haciendo los puedes ir buscando poco a poco. La verdad te ayuda muchísimo ir buscando y aprendiendo también. Hasta en los foros, Sí, esos, cuando algo no funciona, buscarlos en los foros esos de que, ¿por qué no me funciona esto? Me sale tal error, sirve un montón para aprender. exacto, como él le decía, como aprendes más es cuando tienes más errores. Te salen errores ojos en tu consola, dices por qué pasa esto, lo googleas, copias el error, lo pegas en tu navegador y ves las soluciones y como que poco a poco te vas dando cuenta de cómo funciona realmente la computadora de Raspberry Pi. Ah, El- como la frase de la familia futuro de mientras más fallas, más aprendes. Qué bueno. sí. En relación con eso, y justo también mencionan algo acerca de si recomiendan algunos libros para iniciar con Raspberry. Menos, yo conozco muy pocas personas que hayan empezado a usar Raspberry con libros o algo por el estilo, más que todo son tutoriales, viendo YouTube. Por mi parte, yo no, bueno, para que inicies, yo te diría, escucha, nada, mira tutoriales, con eso inicias. Sí, por mi parte también, yo diría que en este caso, libros no he utilizado, he conocido también como no hay que hay personas que también han utilizado libros, me parece también que es una muy buena opción. Pero cuando he aprendido más es, por ejemplo, ir buscando tutoriales de beginners, por ejemplo, cómo utilizar Raspberry o cómo trabajar con comandos. Y bueno, sí, lo que sí es importante para poder trabajar con Raspberry es, depende del lenguaje de programación que tú domines, trabajar con los scripts correctos y bueno, también aprender, por ejemplo, cómo instalar algunos tipos de cosas, pero lo puedes ir aprendiendo todo en internet con, por ejemplo, tutoriales de beginners en YouTube o también, por ejemplo, eso a mí me sirvió bastante. Y también buscar documentación online del mismo Raspberry. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿para qué clase de proyectos es recomendable usar una Raspberry Pi? O mejor dicho, ¿en qué momento podrías decir que es mejor usar una Raspberry Pi para tu proyecto? Bueno, por mi parte yo creo que depende de la aplicación mucho, depende si necesitas no sé, si tienes muchas tareas que hacer, tienes muchos sensores y sientes menos. Lo primero es iniciar con Arduino, ya inicias y notas que es muy lento, no te da la respuesta al tiempo que esperas o sientes que eso es insuficiente. Ese es un inicio, pero en general tienes muchos sensores o tal vez necesitas conectarte a internet, tal vez vas de la mano de que tengas que usar un Raspberry Pi. Sí, o sea, básicamente, como añadiendo lo que está diciendo Noé, es por los requerimientos, o sea, qué tan pesado va a ser tu algoritmo a la hora que lo vas a estar implementando, o cuánta capacidad computacional va a ir consumiendo, o sea, cuánto de RAM va a ir consumiendo, si es que la computadora se va a volver más pesada, necesitas hacer un algoritmo algo sencillo, va a depender mucho de lo que viene a ser la aplicación. No hay manera como decirte, hay una manera exacta de saberlo, pero va a depender siempre, por eso siempre ver cuánto consume tu algoritmo y ir probando. Es por eso que vas a ir viendo, como dicen, ¿no? Se puede ir viendo. Ok, acá hay una pregunta relacionada a IoT que dice si es mejor usar una Raspberry o utilizar un microcontrolador para estos casos. Escucha, en cuanto a IoT, Raspberry es una solución rápida para poder implementar ese tipo de proyectos. Creo que no es la única placa en temas de IoT, también hay placas más ligeras. Depende de tu aplicación de IoT. Por ejemplo, hay gente que tiene proyectos de IoT donde mandan, por así decirlo, los datos de solamente un sensor. Entonces, hay tarjetas más pequeñas que tienen ya integrados módulos de internet y todo ese tipo de cosas, o el simple hecho de que puedas conectar un chip de celular. Entonces, yo creo que
tienes que ver los requerimientos de tu proyecto, y en cuanto si te vas a un Raspberry Pi o algo más pequeño, analízalo de esa forma. Depende de qué tanto uses. Y un microcontrolador exactamente no es bueno, es lo que se busca como prototipo final, porque cuando tú tienes una idea inicial, quiero conectarme a internet y comunicar mi dispositivo a la nube. Tienes que iniciar con algo rápido para que valides tu problemática y todo esto. Entonces yo te recomendaría que si inicias, te vayas por una solución como el Raspberry Pi o tal vez otras tarjetas que son similares. Y de ahí ya, si tú crees que se escala tu proyecto, sí podrías ir por el lado de un microcontrolador, pero te va a tomar un poco más de tiempo. No es muy rápido ese paso. Muy interesante. Es bueno saberlo. Y ya para ir terminando, hubo una pregunta que dejaron en la parte de Facebook, en el live, acerca Ya. de cómo puedo construir mi propio dron. Mire. Hay un montón de maneras que justo se puede... A ver, voy a retroceder en las diapositivas. Todo va a depender, o sea, hay un montón... Los sensores que he mencionado aquí, voy a ponerlo aquí, creo que está más atrás, aquí está. A ver, ya. Para poder hacerlo realmente la parte de los drones, estas son algunas de las cosas que necesitas. Realmente necesitas más cosas como, por ejemplo, depende de lo que va a ser tus motores brushless, vas a necesitar un tipo de batería, vas a necesitar un tipo de controlador. Va a depender muchísimo de cómo tú lo deseas hacer. Por ejemplo, lo que yo había traído aquí era uno que se había armado a bajo costo, pero tenía muchos más sensores, muchas más cosas o componentes de lo que se muestran aquí. Baterías, IMUs, en este caso querían utilizar algo de la parte de internet, de GPS. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto de aquí. Lo más básico es obviamente tener la estructura, la parte de los drones, el controlador, la batería y, bueno, el control remoto en este caso. Eso es lo que yo diría para esta parte de aquí. Lo que yo te recomendaría, si es que tú deseas hacer un drone, en este caso con el Raspberry Pi, busca en esa parte de lo que viene a ser para beginners, busca en la parte de cómo hacer mi propio drone, en la que viene a hacer tutoriales. Hay un montón de cosas que se pueden hacer como este de aquí. Y yo, por ejemplo, buscando en Google, ahí pude encontrar uno de este tipo de bajo costo o uno como el que había mostrado más adelante, que era un poquito más avanzado. Pero la verdad son componentes que tienes que ir buscando como los básicos que se encuentran algunos, que es los que están en la pantalla, y también los controladores como para poder tener estos de aquí. No sé si no deseas añadir. No, nada, solamente, bueno, es un punto importante, si quieres que tu dron funcione, es tener un buen sensor, un buen IMU, por así decirlo. El IMU es lo que te dice la orientación de tu robot. Entonces, si tienes un sensor que es preciso en cuanto a ese tema de que puedas saber si se está inclinando y está por caerse y así, yo creo que te deberías enfocarte un poco en eso. Y también los motores brushless, que son muy importantes. Mira la potencia, cuánto peso va a cargar. Tienes que hacer ese cálculo. Ahí creo que hay ecuaciones, ya deben haber páginas que te dan ese cálculo. Y que la batería no sea tan pesada y todo eso. Sí, también. Ok, bueno, esa ya fue la última pregunta. Quiero agradecerles a los dos chicos por estar aquí presentes el día de hoy, haberse hecho un espacio en sus agendas para poder venir y apoyarnos en esto. De la misma manera, así como ellos lo mencionaron, invitarlos a los que estén pendientes y a los que estén participando el día de hoy en este Zoom y Live a la charla que se va a dar acerca de ARCA, un proyecto que han manejado Mirela y Noé desde hace tiempo ya, en el cual ya hablaremos más de la historia del equipo y de cómo se desarrolló el proyecto. No sé si Noé, Mirela podrían para tomarnos una foto antes de terminar todo esto. Ah, normal. Sí. Ya. Más bien, los chicos en el chat de acá de Zoom no tienen ninguna pregunta. No, al parecer no han dejado ninguna Ya. pregunta, tampoco han mandado por el interno. Ya está. Así que está bien. Veamos. Bueno, va 1, 2 y listo, muchachos. Eso ha sido todo. Les agradecemos mucho. Y nada, nos despedimos. Ya. Gracias. Cuídense. Buen fin de semana. Chao.